Hace más de 4 años que edito exclusivamente con DaVinci Resolve, y una de las preguntas que más me repiten es si vale la pena la versión Studio. Bueno, pues esa es la duda que vengo a resolver en este vídeo, porque siempre tengo la misma respuesta. Depende. La versión Studio tiene tantas opciones que lo único que puedo hacer es enseñarte algunas de las que más utilizo yo en mi trabajo, y en función de eso, pues tú ya decides si vale la pena o no. Muchos me habéis comentado que cuando estáis usando DaVinci va un poquito como a tirones. Pues bien, la primera razón por la que yo recomendaría la versión Studio es precisamente el rendimiento. Y aunque estoy seguro de que en muchos de los casos lo que ocurre es que no sabéis cómo optimizar el material o cómo trabajar de forma optimizada precisamente con el programa, hay que tener en cuenta que tampoco estáis desbloqueando el poder de la gráfica. Esto es algo que tenemos únicamente disponible en la versión Studio y que afecta a un montón de procesos, aunque uno de los más notables es precisamente la descodificación de uno de los codes más utilizados en la industria, que es precisamente el H264 y el H265. Evidentemente la performance de DaVinci depende de muchos más aspectos: el hardware que tengas disponible, los formatos que estés trabajando, el uso que hagas del programa, dependiendo de si optimiza o no los efectos, pero bueno, si la GPU es lo que te está haciendo cuello de botella, pues el salto a la versión Studio resulta en una mejora muy notable en el rendimiento. Bien, por otro lado, la versión Studio desbloquea también la posibilidad de exportar por encima de Ultra HD, es decir, 4K, el típico 3800 por algo, por 2100 no sé cuánto, no recuerdo ahora mismo cuánto es, pero vamos, repito, exportar por encima de 4K. En la versión gratuita vamos a poder trabajar dentro del timeline con cualquier material en cualquier resolución, pero solo vamos a poder exportarlo máximo en 4K. Y aquí algunos preguntaréis: ¿yo para qué quiero exportar un vídeo por encima de 4K si casi todo lo que se consume en redes sociales está incluso por debajo? Bueno, es que no todo se destina a redes sociales. Muchas veces lo que vas a querer es precisamente transcodificar un material para trabajarlo de forma más fluida dentro de DaVinci o trabajarlo en otro software, o por ejemplo que lo utilice de forma paralela a otro profesional. Por ejemplo, imagínate que tienes material en 5,7K y tú en ese proyecto vas a hacer el color y la edición dentro de DaVinci, pero tienes un compañero que se dedica a los VFX o a los motion graphics y que va a trabajar pues en otro programa como After Effects. Bueno, pues con la versión Studio lo que puedes hacer es cortar el bruto, trabajar el color por tu cuenta y enviar únicamente ese fragmento en su resolución original a un compañero para que haga su parte. Esto es algo súper común en productoras donde hay varios departamentos o precisamente en proyectos donde te coordinas con otros freelance. Otra cosa muy común en este tipo de proyectos un poquito más profesionales es precisamente trabajar con cámaras pues, más potentes o directamente con grabadores externos como el Atomos, que nos van a permitir obtener material en 10 bits. ¿Esto qué es? Bueno, pues el material que generalmente que vais a encontrar de un iPhone o de una DSLR estándar es un material en 8 bits. Sin embargo, el material en 10 bits lo que nos permite obtener mucha más información en la propia imagen. Y esto se traduce en colores que están mucho menos degradados, lo cual nos permite hacer selecciones mucho más precisas sin tener artefactos de compresión. Los cromas salen mucho mejor, nos da mucho más control a la hora de corregir un material que está mal grabado en rodaje sin que la imagen se rompa. A nivel conceptual podremos decir que, entre comillas, es parecido a la diferencia que hay entre trabajar en JPG y en RAW cuando hablamos de fotografía, entre comillas. Y bueno, pues este material solamente se puede trabajar en la versión Studio. Ahora, ¿qué ocurre si no tienen la opción de trabajar a 10 bits y tienen que utilizar material pues, de una cámara que tiene peor calidad, donde el ruido y la compresión son precisamente un problema? Bueno, pues en la versión Studio tenemos un reductor de ruido que está a la altura de los mejores plugins que hay en el mercado y que te permite precisamente recuperar material que de otra forma sería inservible e inutilizable luego en postproducción. Lo recuerdo en un proyecto que grabé hace años donde tuvimos que utilizar un plugin que costaba $160 únicamente para quitar el ruido a los brutos. Y a día de hoy pues no me hace falta ese plugin. Directamente limpio el ruido con la versión Studio y ya está. Otra opción que utilizo muchísimo y que únicamente está disponible en la versión Studio es precisamente el Motion Blur. Y no me refiero tanto al Motion Blur que aplicamos a los grafismos, que también, sino a la opción de forzar el motion blur artificial dentro de la propia imagen. Este efecto yo lo uso precisamente para mejorar los hyperlapse, para darle mucho más dinamismo a vídeos de gaming que están grabados a 60 fotogramas donde todos los fotogramas son completamente nítidos, o generar precisamente desenfoque de movimiento en planos que se han grabado como destinados a VFX. Es decir, normalmente cuando grabas algo que precisamente quieres rotoscopiar o que quieres traquear, no te interesa que haya motion blur en el vídeo original, es decir, en el bruto. Normalmente pues lo que haces es grabar a una velocidad de obturación mucho más rápida, precisamente para que, aunque esté grabando a 25 fotogramas por segundo, los fotogramas estén nítidos y de esa manera las herramientas de tracking o las de rotoscopia pues no se pierdan a la hora de hacer un seguimiento dentro de la imagen. Bueno, pues el motion blur que tiene DaVinci lo que nos permite precisamente recuperar ese desenfoque de movimiento que conseguiremos pues grabando de forma estándar. Por cierto, aquí te dejo el making of de un proyecto donde precisamente cometí el error de grabar con motion blur, algo que tenía que rotoscopiar después, y fue una auténtica pesadilla que podría haberme ahorrado perfectamente trabajando como os acabo de comentar. Otra de las opciones que utilizo muchísimo dentro de DaVinci es precisamente la opción de corrección de lente. ¿Por qué? Pues porque trabajo un montón con material de Insta360. Y bueno, ya habéis visto que los planos que tenemos con estas cámaras pues tienen una distorsión de lente de la hostia.
Pues bien, esa distorsión de lente yo generalmente la corrijo directamente en DaVinci sin tener que pasar por la aplicación, precisamente con esta herramienta. De hecho, corregir la distorsión de lente no únicamente en estos planos, sino en cualquiera que vosotros queráis trabajar, es imprescindible precisamente si lo que quieres es traquear y componer material encima de la imagen. Porque claro, todas las herramientas 3D, ya sean pues, algo como Blender o directamente el espacio 3D de Fusion, siempre trabajan con, bueno, pues con perspectivas que no se curvan, que es lo que ocurre precisamente con las cámaras. Entonces corregir la distorsión de lente previa a un tracking es algo pues imprescindible si quieres obtener resultados profesionales. Y la que tenemos en DaVinci pues funciona literalmente con un botón. Seleccionas el plano, le das a analizar y te corrige la distorsión. Luego, la versión estudio desbloquea también todo lo que es el Neural Engine, que es básicamente la inteligencia artificial que hay dentro de DaVinci Resolve. Esta inteligencia artificial está presente en un montón de herramientas y procesos como los subtítulos automáticos que os comenté hace poco, el Magic Mask, es decir, la herramienta de rotoscopia que ya os enseñé en un vídeo en el canal, el aislamiento de voz, por ejemplo, que es la hostia para eliminar el ruido de fondo, si no estáis grabando con un micrófono como este, sino con un micrófono como este, que es el que tengo puesto en la cámara. Pues bueno, así es como sonaría con todo el ruido de fondo y con toda la reverberación. Aplicáis este efecto y suena así. Es genial si lo que queréis es aislar la voz, por ejemplo, con la entrevista de un podcast, de bueno, pues cualquier cosa que hayáis grabado en el exterior. Tenéis también el Speed Warp, que está más destinado a forzar cámaras lentas cuando no hemos grabado con una alta velocidad de fotogramas por segundo. En fin, no voy a entrar en detalles porque voy a hacer un vídeo específico hablando del Neural Engine. Pero vamos, que sepáis que esto es algo que también os tenéis con la versión de estudio. Lo siguiente que quiero enseñaros son algunos de los efectos que tenemos únicamente disponibles en la versión estudio. Y evidentemente las cosas que podamos hacer con ellos. Por ejemplo, algunos de los más demandados que se están poniendo muy de moda son los que están más relacionados con la estilización de la imagen. Por ejemplo, el efecto de halation, el lens flare o el film grain. Básicamente estos efectos lo que nos permiten es pasar de algo con un aspecto como muy digital y obtener algo como más cinematográfico, ¿vale? Lo digo entre comillas porque cinematográfico pueden ser un montón de cosas, pero bueno, este aspecto que tendría el film, ¿no? El analógico, se puede emular precisamente pues con todo este tipo de efectos. Y ya os digo, estos efectos son mucho más complejos de lo que parecen en un principio, no es únicamente soltarlo y ya está. Por ejemplo, el efecto del lens flare está diseñado para interactuar precisamente con las máscaras que tú añadas a la imagen y de esa manera obtener reflexiones internas que, bueno, que imitan precisamente el comportamiento de la lente cuando tiene un lens flare natural. Vamos, que no es simplemente como poner el PNG de un destello y ya está, sino que hay un proceso interno bastante más complejo. Otra de las herramientas que se está poniendo muy de moda últimamente son las DCTL, que podríamos decir que son algo parecido a las LUTs, pero muchísimo más avanzadas y con la posibilidad de controlar cada una de las acciones que hacen. Es decir, la luz no deja de ser un efecto que lo pones o lo quitas, ¿no? Y puedes, digamos, trabajar un poquito la opacidad. Pero las DCTL, digamos que tienen deslizadores para cada uno de los aspectos que está tocando esa luz. Entonces, en el mercado hay algunas gratuitas que son bastante potentes, hay otras de pago que son todavía mucho más potentes, como la de Mononode, y bueno, porque se están usando sobre todo a nivel de color, pues para conseguir efectos, bueno, el típico de densidad, que es el que suele llamarse, que es como darle como mucha más profundidad precisamente a los colores, y bueno, pues obtener precisamente saturaciones parecidas a las que obtenemos con el negativo. Luego, desde el punto de vista de las utilidades, no tanto de la estilización de la imagen, tenemos un montón de efectos bastante potentes, como por ejemplo el Dead Matte, que es precisamente el que utilicé en el último vídeo de Insta360 para emular la baja profundidad de campo que tendríamos con una cámara pues, que no puedo captar precisamente con una cámara 360, porque no deja de ser un gran angular, entonces la profundidad de campo es prácticamente infinita. Pero vamos, que puede servir para un montón de cosas. Podemos usarlo para desenfocar gradualmente el fondo en función de lo lejos que está este del sujeto, cambiar el color, utilizarlo para hacer máscara, en fin, hay un montón de usos que eso ya dependerá un poco del objetivo de cada uno. Pero en esta misma línea hay un efecto parecido que es el de Relight, seguramente habréis visto un montón de vídeos al respecto, que funciona un poco parecido, solo que en lugar de obtener un mapa de profundidad, pues nos da un mapa de normales. Y este mapa de normales sirve precisamente para, digamos, obtener información de la dirección en la que apunta cada una de las superficies que hay en la imagen, ¿vale? Es decir, si esto fuese una superficie, pues esta parte de la superficie tiene una normal en esa dirección, esta tiene una normal en esta dirección y esta tiene una normal en esta dirección, ¿vale? El mapa de normales lo que nos permite precisamente reconocer esto. Entonces, este mapa de normales nosotros lo podemos utilizar pues para añadir luces de contra, por ejemplo, en una cara, el efecto de una luz cenital en alguien, o precisamente rellenar con una luz artificial desde abajo las sombras que a lo mejor están como muy densas dentro de la imagen, ¿no? Podemos hacer un montón de cosas súper interesantes con este efecto y de nuevo pues solamente está disponible en la versión estudio. Luego, si trabajas con actores, con modelos, haces videoclips con artistas, bueno, pues seguramente te vas a encontrar con un montón de primeros planos.
Bueno, pues precisamente para los primeros planos hay un efecto súper útil que es el Face Refinement, que básicamente lo que hace es una especie de tracking de todos los aspectos de la cara, y una vez analiza el movimiento de la cara, digamos que nos permite ajustar pues distintos aspectos de cada una de las zonas de la imagen. Que si queremos, por ejemplo, yo que sé, darle más enfoque a los ojos, darle más luz a los ojos, cambiar el tono, yo que sé, de la frente, de la barbilla, de los mofletes, si queremos darle colorete, podemos matar brillos, podemos suavizar la piel. Hay un montón de opciones dentro de este efecto, y bueno, pues para primeros planos nos permite hacer pues un montón de ajustes en segundos, literalmente. Cuando antes pues tendremos que estar trabajando con máscaras, haciendo trackings, bueno. Luego tenemos un montón de efectos que son muy útiles para corregir como imperfecciones. Ya no son tanto utilidades, sino correctores. Uno de los más importantes para mí es el de Flicker. El de Flicker sobre todo nos permite eliminar parpadeos de fluorescentes, que esto, bueno, si habéis trabajado grabando eventos, seguramente hayáis tenido este problema. O si has grabado un plano en cámara lenta en un entorno donde hay fluorescentes, pues seguramente cuando lo pones a cámara lenta vayas a ver un parpadeo continuo. Bueno, pues el de Flicker precisamente corrige esto. Luego otra herramienta muy interesante es el Object Removal, ¿vale? Que este nos permite pues eliminar pequeños elementos de la imagen de una manera sencilla, que de otra forma tendrías que hacer en Fusion, pues estrujándote con técnicas avanzadas de borrado, que si proyecciones de cámara, movidas que son un poquito más para adultos. Y bueno, en este sentido, pues evidentemente otra de las cosas más importantes que se desbloquean con la versión Studio son herramientas avanzadas de tracking. En concreto, ¿cuáles tenemos en la versión Studio? Pues el Surface Tracker. Este nos permite traquear superficies que son irregulares, ¿vale? No es como el Planar Tracker, que se está diseñado para, pues, pantallas o objetos que sean planos. El Surface Tracker lo que nos permite precisamente es traquear pues superficies irregulares, ¿vale? Esto nos permite pues incrustar, por ejemplo, elementos en una camiseta o en una camisa, o proyectar una imagen sobre, yo que sé, una montaña o algo así, ¿vale? Que no sea exclusivamente plano. Y bueno, por supuesto, el jefe final de la herramienta de tracking es precisamente el tracking 3D, es decir, el camera tracker que desbloqueamos dentro de Fusion. Y este, pues evidentemente es imprescindible para hacer efectos visuales pues medianamente avanzados. Proyecciones de cámara, composiciones de elementos 3D, inclusión de partículas, en fin, tampoco voy a entrar en detalles porque se hace infinito, pero vamos, os podéis hacer una idea. Recalco, estos son solamente algunas de las herramientas que hay en la versión Studio, que por cierto, a veces no hace falta ni siquiera que las compres, porque la versión Studio viene incluida cuando adquieres cualquier hardware de Blackmagic. Compras, por ejemplo, un Speed Editor, pues esto viene incluido ya con la versión Studio, no tienes que comprarla aparte. Y ojo, ocurre lo mismo pues con cámaras de Blackmagic, con la mesa esta grande para hacer color, que es la que tiene las bolas, pero vamos, que aún así, desde mi punto de vista, y esto ya opinión personal, yo creo que vale muchísimo la pena. Si te pones a hacer cuentas de lo que cuesta cualquier programa de la competencia, o de lo que cuesta cualquier plugin que hace exactamente el mismo efecto que tenemos en alguna de las herramientas de la versión Studio, es que no hay comparación. O sea, te está gastando, no llega a 300 euros de lo que cuesta la versión Studio, y bueno, pues básicamente eso es lo que te gastas en un año de la suscripción utilizando únicamente Premiere, que nunca utiliza únicamente Premiere. Necesitas mínimo Premiere, Audition y After Effects. Es decir, ya estamos hablando de 600-700 euros al año. En los 4 años que llevo usando DaVinci son 700 por 4, 2.800 euros. En cambio DaVinci pues me ha costado no llega a 300. Nos vemos en el próximo vídeo.